Hola, yo soy Juliet. Soy Ángela. Soy Victoria. Y hoy vamos a presentarles la endometritis puerperal. La endometritis puerperal es un proceso infeccioso que se da en el puerperio, ya sea posparto o postcesárea. Esta infección suele ubicarse en la decidua, Lo que sería el endometrio en el embarazo. algunos de los microorganismos asociados son estreptococos de grupo A, B o D. La clamidia, que suele presentarse más bien 6 semanas después del parto o la cesárea. Las bacterias como el enterococo y la gardnerella vaginalis. En esta tabla vemos cómo podemos organizar algunos de los factores de riesgo según si es durante el embarazo, durante el parto o durante la cesárea. Durante el embarazo tenemos como factores de riesgo el control prenatal deficiente, el aborto inducido en condiciones de riesgo, la infección de vías urinarias o infecciones cervicovaginales, procedimientos invasivos, ruptura prematura de membrana de más de 6 horas y óbito fetal. En cambio, durante el parto tenemos factores como el trabajo de parto prolongado, más de 5 exploraciones vaginales, coriamionitis, parto instrumentado, desgarros cervicales y vaginoperineales más reparados, revisión manual de la cavidad uterina y pérdida hemática de mayor a 500 mililitros. Durante la cesárea también es un factor de riesgo tener una pérdida hemática grande, pero en esta es de 1000 mililitros. Entre otros factores de riesgo en la cesárea tenemos la técnica quirúrgica inadecuada, el tiempo quirúrgico prolongado y una cesárea de urgencia. Ahora, otros factores de riesgo que podemos llegar a encontrar para la endometritis puerperal sería estar contagiado de VIH, la obesidad, el estrato socioeconómico bajo, una colonización importante por Escherichia coli, extracción manual de la placenta y mucho meconio en el líquido amniótico. Continuando con los criterios de diagnóstico de la endometritis puerperal, se debe cumplir por lo menos uno de los siguientes: uno o varios microorganismos en el líquido o tejido endometrial obtenidos mediante un cultivo o biopsia con cepillo, al menos 2 de los siguientes signos o síntomas sin otra causa: fiebre de 38 grados o más, dolor o sensibilidad uterina o abdominal y un drenaje purulento del útero. Dentro de las manifestaciones clínicas es muy importante tener en cuenta que la paciente puede presentar dolor abdominal bajo en la línea media, bloqueos purulentos malolientes, escalofríos, aumento en la temperatura y demás signos clínicos que nos indican un proceso infeccioso. Adicionalmente, hay unos hallazgos de alarma que es necesario vigilar en la paciente, como la presencia de fiebre mayor o igual a 39.4 grados centígrados o fiebre mayor o igual a 38.9 grados centígrados, además de una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto durante 30 minutos, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto durante 30 minutos, la presencia de glóbulos blancos en bandas mayor al 10% y una presión arterial menor a 90/60 milímetros de mercurio por 30 minutos. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento para la paciente con endometritis puerperal. Entonces, el régimen antibiótico inicial será con clindamicina 900 miligramos vía intravenosa cada 8 horas, acompañado de gentamicina 5 miligramos por kilogramo intravenoso también cada 24 horas. Luego evaluaremos a la paciente y si encontramos una respuesta favorable en ella en las siguientes 24 a 48 horas, continuaremos la terapia antibiótica parenteral hasta que la paciente mejore clínicamente y se encuentre febril por 24 a 48 horas. Posteriormente suspenderemos el tratamiento antibiótico. Pero en el caso de que no observemos una mejoría en las 24 a 48 horas iniciales de tratamiento, vamos a agregar ampicilina 2 gramos intravenosos cada 6 horas al régimen y vamos a examinar a la paciente para evaluar los signos de infección que está presente. En este momento ya hay respuesta favorable por parte de la paciente. Igualmente continuaremos el tratamiento parenteral hasta las 24 a 48 horas, evaluando a la paciente en cuanto a su clínica y que se encuentre febril. En este momento ya suspenderemos nuevamente la terapia antibiótica. En el caso de no observar una mejoría en las 24 a 48 horas después de haber cambiado el manejo de la paciente, vamos a considerar que estamos frente a una endometritis puerperal complicada. Entonces podemos pasar a hacer una evaluación más completa de nuestra paciente, ordenándoles un cuadro hemático, un hemocultivo, un urocultivo y hacer imagenología pélvica por medio de una ecografía o una tomografía computarizada. También debemos hacer un examen físico más detallado de nuestra paciente. Si observamos fiebre persistente en nuestra paciente, podemos considerar que puede estar cursando con una infección del sitio operatorio, una infección por un hematoma, trombosis de las venas ováricas y otras causas que podemos ver en la pantalla. También podemos pensar en unas causas que sean no de origen pélvico y pensar en una pielonefritis, una neumonía y otras que también podemos observar en la pantalla.
Ahora, para hablar de prevención de la endometritis puerperal, podemos hacer una profilaxis perioperatoria con una cefalosporina de primera generación como la cefazolina o con ampicilina o clindamicina. Y el lavado previo de la zona vaginal y perineal de la paciente con povidona yodada o metronidazol en gel. Entonces, recordemos el algoritmo de manejo utilizado anteriormente. Teníamos la gentamicina, donde teníamos dos opciones de cómo utilizarla. Vamos a preferir la opción de usar gentamicina por intervalos prolongados, es decir, solo una vez al día. Además, en cuanto a utilizar ampicilina como alternativa, vamos a tenerlo en cuenta en áreas con resistencia significativa por clindamicina a Bacteroides fragilis, o en el caso de que nuestra paciente se encuentre colonizada por estreptococos del grupo B. En estos casos se prefiere agregar ampicilina 2 gramos intravenosos cada 6 horas o solamente usar ampicilina sulbactam 3 gramos intravenoso también cada 6 horas. Y podemos utilizar vancomicina en lugar de ampicilina en pacientes con reacciones mediadas por inmunoglobulina E o reacciones alérgicas inmediatas como la anafilaxis. Y si nos surge la duda de que si debemos utilizar terapia antibiótica vía oral después de que nuestra paciente ha tenido 24 a 48 horas a febril, la respuesta es no. Después de una terapia parenteral exitosa, la terapia antibiótica vía oral se considera innecesaria y es una recomendación grado 1A. Ahora, para hablar de la prevención de la endometritis puerperal, hablemos de la profilaxis y las dosis exactas. Vamos a usar una cefalosporina de primera generación. En pacientes con menos de 120 kilogramos de peso, usaremos cefazolina 2 gramos vía intravenosa. Y si se trata de una paciente con un peso mayor o igual a 120 kilogramos, utilizaremos 3 gramos por vía intravenosa. Y en el caso de que haya rotura de membranas, agregaremos acitromicina 500 miligramos vía intravenosa. Y recordar que no se recomienda al afectado previo al procedimiento a menos de que sea estrictamente necesario. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que toda la información que te acabamos de dar la puedes encontrar en UpToDate y en los recursos bibliográficos que te vamos a dejar en la siguiente cajita.